la palabra de Dios. ¿Tienen sus Biblias ahí? ¿Tienen sus Biblias? Levante su Biblia al cielo. Vamos a quiero hacer una declaración de fe en esta mañana. Ajá, y los que no trajeron Biblia están expuestos. No importa, agarre el celular. No importa la plataforma en que la tenga. Diga, esta es la palabra de Dios. Ella convierte el alma, alegra el corazón, alumbra los ojos y hace sabio al sencillo. Ella permanece para siempre. Hoy la recibo, la creo y por ella viviré. En el nombre de Jesús, amén. Acabamos de hacer una declaración basada en el Salmo 19. Qué importante es recitar la palabra de Dios. Qué importante es leer la palabra de Dios. Y de paso, qué importante es traer la palabra de Dios. Pero si no tiene Biblia, no se preocupe. Vamos a proyectar aquí lo que queremos compartir. La palabra de Dios es la revelación que Dios ha dado para su pueblo, para su iglesia. Y quiero que puedan acompañarme al libro de Segunda de Samuel. Y ya he hablado bastante, ya he invertido tiempo del que tenía para dar el anuncio. Y ahora quiero ir directamente a la palabra. Segunda de Samuel, capítulo 11. Dice así el texto bíblico. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, de su siesta, de su cama. Al caer la tarde, vaya que habrá dormido la siesta, y se paseaba sobre el terrado, sobre la terraza de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta, que es lo mismo a estoy embarazada. Este, hermanos, es uno de los incidentes más oscuros y más tristes de la vida del rey David, el dulce cantor de Israel, el que venció a Goliat, el que Saúl venció a sus 1000 y David a sus 10.000, ya entrado en años, ya siendo un hombre maduro, siendo un rey experimentado. Tomó ciertas decisiones que lo llevaron a lo que acabamos de leer. Aquí es donde comienza el declive y el ocaso de la casa de David. Luego de lo que pasó aquí, de este pecado, en donde, como leímos, por causa del ocio, David se pasea al caer la tarde, supongamos 6, 7 de la tarde, o 5 de la tarde, cuando estaba mermando el sol, ve a lo lejos una mujer que se baña, no sé si en un estanque o en algún lugar, y él la ve, la codicia, manda a llamarla, y pasa lo que pasa. David cae en un terrible pecado. Si hay una lección que nos enseña, y luego me gustaría que tú puedas leer todo el capítulo, los 2 capítulos que siguen, porque la verdad no tienen nada que envidiarle a cualquier serie o novela de ficción que hay por ahí. Porque la verdad lo que pasa, todo lo que la entrama, la conspiración que se desencadena a partir de aquí, cómo David urge un plan para matar al marido de esta mujer, primero para que venga ella y fingir que el embarazo es de él, y luego cuando él no quiere, David urge un plan para mandarlo al frente de batalla y que muera. Y David se calcula que estuvo 1 año más o menos atormentado, oprimido por causa de este pecado que cometió. Y la primera enseñanza que nos da el texto, toda la historia, es la advertencia acerca del pecado. El pecado destruye, el pecado lastima, el pecado deja secuelas en nosotros y en otros. El pecado nos daña a nosotros y a quienes nos rodea. Y la Biblia en ningún momento
trata de idealizar a hombres y mujeres, a personas. ¿Por qué en la Biblia está esta historia acerca de David, siendo quien era, siendo quien es para la historia del pueblo judío? Porque en la Biblia no se trata de idealizar personas. Se nos hablan de hombres y mujeres con sus luces y sombras, con sus aciertos y sus errores. No hay personas de bronce en la Biblia, son hombres y mujeres tal cual somos cualquiera de nosotros. Y esta historia se nos deja a nosotros para advertirnos de que el pecado es algo nocivo, destructivo y que deja secuelas a largo plazo. Les dije que a partir de aquí la casa de David, la familia de David, el reinado de David comienza a desmoronarse y a sufrir crisis tras crisis tras crisis. Pero también esta historia nos deja ver al final que del pecado se puede salir. Que cuando hay arrepentimiento, cuando hay confesión del pecado y cuando uno se aleja del pecado, se aparta del pecado y cuando uno acude a Jesucristo, el que nos sostiene, el que nos perdona, Dios nos levanta y vuelve a restaurarnos. El pecado, hermanos, es algo que, si bien es agónico, destructivo, tiene solución. La solución para todos los males de la humanidad se llama Jesucristo. Si pecamos, dice la Biblia, tenemos un abogado, Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien podemos ir y al arrepentirnos y confesar nuestros pecados, Él nos perdona, nos limpia de toda maldad y nos levanta. Pero aún así es mejor caminar lejos del pecado, caminar lejos de esas terrazas que nos exponen a la inmoralidad, que nos exponen a caer bajo. Porque David cayó, siendo el hombre quien era, tocó profundidades muy oscuras. Este relato nos deja ver las profundidades del alma y del corazón humano. Que uno puede estar un día en la gloria, tenerlo todo, vencer a sus Goliat, conquistar ciudades, conquistar reinos, pero de la noche a la mañana puede tocar fondo y sin darse cuenta cómo llegar ahí. Pero yo quiero concentrar mi atención en los minutos que me quedan, que me restan, en una frase que está en este texto. En la frase que está en el versículo 1. Si podés ponerlo, Priscila, por favor. El versículo 1. Quiero detenerme en esta frase que fue la que atrapó mi atención y a la cual estuve meditando, pensando y a la cual quiero desarrollar lo que quiero hablar con ustedes en estos minutos. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. En el tiempo que salen los reyes a la guerra. Y sobre esto quiero basar lo que quiero hablar con ustedes. Cada temporada o cada etapa en la vida tiene sus propias batallas. Dice que había un tiempo en el cual los reyes, pensemos un poquito en la región del mundo en la que nos encontramos, Medio Oriente, la zona de Israel, el Jordán, lo que hoy es Palestina, Transjordania, toda esa franja. Dice que había un tiempo en donde los reyes, no solamente David, sino todos los reyes, iban a la batalla, iban a la guerra. Era un tiempo específico, un tiempo determinado, no cualquier época del año, no cualquier temporada del año. ¿Cuál era esta temporada? ¿Cuál era esta estación del año? Hoy concebimos nosotros las estaciones en 4, verano, otoño, invierno y primavera. No era el verano, porque el verano allí es muy caluroso, allí hay mucha sequía, allí los estanques de aguas o las fuentes de agua tienden a secarse y esto es un obstáculo para los ejércitos. Pensemos que avanzaban a pie, a caballo, a tracción humana. No habían drones, no había la tecnología que hay hoy. Entonces el verano no era la mejor época o la época indicada para ir a la guerra. Tampoco lo era el otoño, caracterizado en esa zona del mundo por las lluvias temporarias que podían aparecer. Tampoco lo era el invierno a causa del frío. Pensemos, a veces nos cuesta pensar, pero hay fotos, hay registros que en Jerusalén está nevando. Es un lugar en donde el verano es muy caluroso, el invierno es muy gélido, muy frío. El otoño, como les dije, marcado por la tormenta del Mediterráneo, las cuales son impredecibles. Entonces, ¿cuál era la época del año en que los reyes salían a la guerra? La primavera. De hecho, las versiones más modernas de la Biblia, quienes tengan nueva traducción internacional, nueva traducción viviente o traducción en lenguaje actual, ya dice ahí, en la primavera. La primavera era la época, la mejor época, o la época más propicia para ir a la guerra, para ir al combate. Pues el clima era cálido,
ya se había salido del frío gélido. Los hombres podían acampar sin dificultades. Las lluvias invernales habían calmado. Los caminos eran favorables para el paso de carros, de caballos y para el rápido avance de las tropas. Y también era la época de la cosecha, del trigo, de la cebada, de las semillas. Esto significaba que a medida que avanzaban podían ir alimentándose de lo que conquistaban. Entonces era la época más propicia, la primavera. La de primavera para nosotros cae a partir de septiembre. En este lugar del mundo, detalle no menor, la primavera, que veremos más hacia el final, la primavera cae entre marzo y abril. De hecho, marcaba el comienzo del calendario hebreo. Entonces los reyes, lo primero que tenían que saber antes de ir a la guerra era la temporada, el tiempo en que estaban. Lo primero que tenían que saber era el tiempo y la temporada en la que estaban. La época del año, que fuera invierno, verano, otoño, primavera. Tenían que identificar qué era la primavera. Y lo segundo que tenían que saber era cuál era la guerra a donde iban a combatir. Tenían que saber cuál era la zona más vulnerable. Tenían que reconocer por dónde venía la avanzada de los enemigos. Si leemos el texto dice un año después o al siguiente año. ¿Qué significa? Si usted lee el capítulo 10, hay un combate, hay una guerra con los mismos que ahora se va a enfrentar. Pasó el año, pasó la temporada de invierno, de otoño y de verano y volvieron los mismos enemigos a volver a atacar. Necesitaban saber entonces la temporada y necesitaban saber el lugar, la batalla a la que deberían ir. Dónde reforzar la guarnición, dónde enviar soldados, cuál era la parte más vulnerable del reino, qué territorio estaba en disputa, cuál se podía invadir. Esas eran las cosas que debían contemplar los reyes. Entonces, por un lado, temporada. Por otro lado, batalla. Las dos cosas que tenían que saber los reyes. Quedémonos un poco con estas dos ideas, temporada o tiempo y batallas o guerra. Cuando hablamos de temporada, cuando hablamos de tiempo, nos referimos a una etapa. La primavera era una etapa, 3 meses más o menos. Tenían que identificarla. Lo segundo, cuando hablamos de batalla, de guerra, hablamos de conflicto. Aquello en lo cual debe estar enfocada nuestra mente, nuestro corazón, en lo que el rey tenía que ocuparse en ese tiempo. Lo que iba a insumir recursos, lo que iba a insumir fuerza, personas que vayan a la guerra y un pueblo, una nación que lo respalde. Cuando hablamos de temporada es tiempo, cuando hablamos de batalla es aquello, esa lucha, ese conflicto en el cual tenemos que estar enfocados. Entonces, con esta premisa, hermanos, yo quiero lanzar una primera pregunta. Quiero que nos hagamos una primera pregunta o una serie de preguntas. En primer lugar, ¿en qué temporada de tu vida estás? ¿En qué tiempo de tu vida estás? Y la segunda, ¿cuál es la batalla que te toca librar hoy, en la cual tenés y tenemos que estar enfocados? Para ser más claros, hermanos, ¿en qué época de nuestra vida y cuáles son las cosas en las cuales tenemos que ocuparnos hoy? Porque dice el texto que cuando aconteció que cuando era la temporada y el tiempo de que los reyes salían a la guerra, David decidió quedarse y enviar a otro. Ese era el tiempo, la temporada en que David tendría que estar ocupado. Y yo quiero que tú y yo pensemos en nuestra vida hoy, en qué tiempo estamos viviendo, qué temporada y en qué cosas tenemos que estar ocupados hoy y ahora. ¿Cómo identificar la temporada? ¿Cómo identificar nuestro tiempo y la batalla? Bueno, podemos identificar los tiempos de la vida viéndolo de distintas áreas. Pensémoslos en verlo de una manera etaria, por edad. Aquí habemos personas, la mayoría de adolescentes en adelante, los niños están en la iglesia infantil, que tenemos nuestras distintas edades. Hay adolescentes, hoy la batalla quizás de los adolescentes, de algunos de los que están aquí, pasa por estar ocupado en sus estudios. Eso es lo que tienen que estar batallando, ocupados. Quizás los mismos adolescentes hoy, aquellos que tienen entre 13 y 17 años, una de las batallas en las que tienen que estar ocupados es en forjar una identidad, en forjar saber que Dios me ama, que soy un hijo, una hija de Dios, en forjar la fe, en forjar la autoestima suficiente en nuestros propios hijos,
en crecer en valores, crecer en fe. Quizás algunos están, desde este punto de vista de la edad, están en una juventud temprana, entre los 18 y los 25 años. Quizás la temporada en la que te agarra te toma y estás ocupado en tus estudios personales, en forjar una carrera. Quizás estás pensando, o tu temporada ahora está enfocada en qué va a ser tu vocación, en qué voy a trabajar, necesito trabajar, qué voy a estudiar, qué tiene salida laboral. Quizás ahora estás concentrado en eso, quizás puedes estar concentrado en dar tus primeros pasos en el servicio del Señor, en forjarte como un obrero, en tratar de buscar la voluntad de Dios. Quizás alguno que ya está en una juventud adulta, entre los 26 y 35 años, su batalla es en tener un trabajo estable, poder sustentar y formar un matrimonio, si es que ya lo tenés. O quizás en esta etapa estás en la soltería, y tu guerra o tu batalla es saber tener una sabia espera en el Señor para que te dé el hombre o la mujer de Dios para que te va a acompañar el resto de tu vida. Quizás sos joven pero ya tenés hijos y tu batalla ahora es la crianza de tus hijos. Quizás la madurez media entre los 36 y 50 años. Quizás ahora ya no es tiempo tanto de pensar en uno, es educación a nuestros hijos, acompañarlos en los momentos más difíciles. Quizás es el cuidado del hogar, el liderazgo de la iglesia, el acompañar a otros, hacer equilibrio entre el trabajo y la familia. Quizás ese es un tiempo de plenitud o madurez tardía, que es la de entre los 51 y 65 años. Te hace una etapa para guiar a las nuevas generaciones, para guiar a tus hijos en la crianza de sus hijos, para transmitir valores, para brindar estabilidad en el círculo en el cual te moves, sabiduría. O quizás estás ya en la etapa de la vejez, más de 66 años. Quizás ahora es transmitir sabiduría, dar consejos, cuidar la salud, acompañar en oración, sostener a otros. Entonces cada etapa, cada edad tiene sus propias batallas, en la cual uno tiene que estar envuelto. También podemos pensar acerca de las temporadas, viéndolo desde el punto de vista de las relaciones que tenemos. Quizás ahora estás soltero y tus batallas de soltero no son las mismas de una persona casada. Tu batalla de soltero es mantenerte en pureza, también la del casado. Pero tu batalla es saber cuál es la voluntad de Dios, para no equivocarte, para no errarle. Quizás los que estamos casados, nuestra batalla es sostener a nuestra familia, sostener a nuestros cónyuges, educar a nuestros hijos, brindar, cuidar, proteger. Le hablo un poquito a los que están en el hogar. 14 meses. Ahora la temporada de ustedes, el tiempo de ustedes ahora no es pensar lo que hay afuera. Me gustó el testimonio que trajo Alejandro. Muchas veces lo que nos dicen de afuera la familia, bien intencionadas o mal intencionadas, no lo sé, pero influye. Y a uno les mueve el corazón, lo inclina a un lado, a otro. Y quizás ahora el tiempo de ustedes es estar acá en el hogar. Y tienen que estar enfocados a estar en el hogar. Esta es la temporada, son 14 meses. El hogar de varones, el hogar de mujeres allí en el fondo. Esta es la temporada que te toca vivir. Tenés que pelear las batallas que tenés que pelear acá, en el hogar. No pensar en lo que pueda estar pasando afuera. Lo que esté pasando afuera, tenés que encomendarlo al Señor y descansar. Que no te distraiga. Porque el peligro de David fue aquí que se distrajo. El gran peligro de David fue que se desenfocó de lo que tenía que hacer. Y cuando nosotros nos desenfocamos de la batalla que tenemos que pelear, entramos a pelear batallas equivocadas o batallas que no son para nosotros. El lugar donde tenía que estar David era uno. Era el frente de la tropa. Y por no estar donde tenía que estar, por no hacer lo que debía hacer, por no ocuparse de lo que debía ocuparse, terminó mirando lo que no debía mirar, terminó haciendo lo que no debía hacer y terminó cayendo donde no debía caer. ¿Cómo comienza todo? Porque en la temporada en que debía estar ocupado en algo, se ocupó de otra cosa. Esto me habla de prioridades, hermanos. Tenemos que tener las prioridades en orden. Creo que hoy se mencionó acá en el tiempo de adoración algo acerca de las prioridades. Tenemos que tener las prioridades en orden, hermanos, en nuestro corazón, en nuestra vida. Cada temporada tiene sus propias batallas. Cada etapa en la vida tiene sus propios conflictos y decisiones que tomar. No pelear la batalla correcta es pelear la batalla equivocada.
Ahora, yo puedo saber mi tiempo, yo puedo saber la temporada en la que estoy viviendo, cuál es mi edad, qué es lo que tengo que hacer, qué fuerzas tengo, qué recursos tengo, qué disponibilidad tengo, y estar envuelto en batallas equivocadas. Como le dije recién, David sabía lo que tenía que hacer, pero decidió quedarse. Y hay acciones, hermanos, hay momentos, hay lugares en donde tenemos que estar nosotros y no podemos delegar a otro. ¿Qué hizo David por no ir él? Envió a Joab. Dijo que Joab se encargue. Y hermanos, hay cosas en nuestra vida que nosotros tenemos que tomar las decisiones, que no podemos delegarla en papá, en mamá, en la iglesia, en los líderes, los maestros, los pastores, en mi jefe de trabajo. No podemos delegarla en nada. Son responsabilidades que nosotros tenemos que estar al frente y no esperar que otro venga y haga. Identificar mi temporada, identificar mi batalla, es tomar una decisión. ¿Qué es lo que voy a hacer de aquí en más? Porque cuando no estamos ocupados en la batalla que tenemos que enfrentar, como les dije, nos metemos en la innecesaria, donde no fuimos llamados, y muchas veces donde nos metemos solos. El desafío, hermanos, es darnos cuenta, discernir qué batalla tengo que estar peleando hoy. Quizás tu batalla sea por tu familia, por mantener la estabilidad. Les voy a dar ejemplos de temporadas correctas en batallas equivocadas. Familias, todos tenemos familias aquí. Quizás para nosotros, para algunos, el tiempo sea educación a nuestros hijos, formarlos en valores. Y hay quienes están peleando la batalla incorrecta, pensando que tiene que estar muchas horas fuera de su casa, trabajando. El trabajo es bueno, el trabajo es necesario, pero ahí no es la batalla es en casa. ¿Cuántos hay que piensan que la escuela los va a educar o mi esposa se va a encargar de ellos mientras yo trabajo, proveo, suplo? Que está bien, no hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Pero la batalla no es allí en el trabajo, las 16, 20 horas de trabajo. La batalla quizás ahora es en casa, hermanos. La batalla es estar con los chicos, acompañarlos. Quizás la batalla es tu matrimonio. Quizás tenés que estar enfocado en ellos, son los primeros pasos o hace muchos años que estás. Y capaz que en vez de estar soñando juntos, proyectándose juntos, estás soñando tus sueños personales. Tenés tu propia agenda. No, porque yo quiero hacer y no te importa lo que dice tu cónyuge, tu esposo, tu esposa. Y hay una disociación ahí entre tu corazón y el corazón de ella. Y pensás que ahora es tiempo de mi realización personal, cuando en realidad estás descuidando el otro frente, que es el de la persona que te está acompañando. Quizás tu batalla ahora puede ser tu temporada ahora, y tu batalla es servir a Dios, comprometerte a hacer su voluntad. Y quizás estás peleando otra batalla, que es la de las distracciones, la del entretenimiento, la del ocio. Cuando hay mucho ocio, hermanos, el diablo, como a David, lo lleva al vacío, lo lleva a ocuparse de otras cosas, a distraerse. Tiene que haber un tiempo para el ocio, para la distracción, para compartir, claro que sí, para salir a pasear, por supuesto que sí. Pero hay una temporada en la que tenemos que estar ocupados en buscar y hacer la voluntad de Dios. Todo tiene su tiempo. Quizás tu temporada ahora es el estudio y estás envuelto o distraído o te absorben mucho tiempo las redes, los juegos online, pasan horas y horas y estás descuidando aquello que va a forjar tu futuro. Hay batallas que nunca deben pelearse y otras que tienen su tiempo. David entró en una batalla que no tendría que haber peleado. Entró en un conflicto con una mujer que era la de Urías, entró en una espiral descendiente por no estar haciendo aquello que debía estar haciendo. Y a modo de conclusión, hermanos, y quizás le puedo pedir a Hassan que esté pasando, quiero mencionarte que tú y yo somos los que elegimos qué batallas queremos pelear. No todas las batallas que llegan a nuestros oídos, los conflictos que llegan a nosotros, son para nosotros enrolarnos y estar al frente. Hay guerras que hay que dejarlas pasar y otras que ni siquiera hay que meterse. En definitiva, tú y yo elegimos en cada temporada qué estamos peleando. Y termino con esto. La naturaleza de nuestras batallas, las guerras, los conflictos que nosotros peleamos, la naturaleza, ¿de dónde vienen? ¿Cómo surgen? Y quiero mencionarte cinco génesis u orígenes de nuestras batallas, en los cuales muchas veces nos metemos. El primero de ellos
Son las batallas que entramos a causa de nuestras malas decisiones. ¿Cuántos hemos tomado malas decisiones? Y entramos en peleas, en conflictos familiares con nosotros mismos, por no haber cerrado la boca a tiempo, o por no haber respondido a tiempo, por haber invertido mal, por haber elegido mal. Malas decisiones muchas veces son las puertas a meternos en guerras innecesarias. Vuelvo al ejemplo de Olmedo, el testimonio. ¿Cuántos hay que toman la mala decisión de cortar el programa por la mitad e irse? Y terminan cayendo o volviendo a donde pensaron que habían salido. ¿Cuántos hay de nosotros, hermanos, que tomamos en la vida constantemente malas decisiones? Por no orar, por no esperar, por no preguntar, por no aguardar. Las malas decisiones son una de las causas de la naturaleza de nuestras batallas. Entonces yo tengo que identificar la temporada, tengo que identificar la batalla y tengo que identificar por qué entro en esta batalla. ¿Por qué caigo en ese pecado? ¿Por qué estoy en este conflicto? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Cómo llegué acá? ¿O cómo llegamos acá? ¿Yo? ¿O mi familia? ¿O en mi trabajo? ¿O en mi economía? ¿O en lo más profundo de mi corazón? ¿Es por causa de una mala decisión? La segunda naturaleza de las batallas que lidiamos todos es por causa de la carne que está en nosotros. Hermanos, yo sé que la vida cristiana y en la Biblia se menciona la vida cristiana como una guerra, como una batalla que tenemos que pelear. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. La metáfora bélica militar está siempre a la orden del día al referirse de este caminar cristiano. Pero hermanos, la vida no puede ser una continua guerra. La vida es vida en plenitud en Cristo. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. No podemos estar siempre lidiando con los mismos problemas una y otra vez, con los mismos problemas de carácter, caer una y otra vez en el mismo pecado. ¿Sabés por qué pasa eso? Porque la carne está dominando un área. Hay un área de la vida que no está lo suficientemente rendida a Cristo. Y son guerras, batallas en las que entramos, cíclicas, las cuales nunca parece que salimos porque la carne no se ha rendido. Porque la mente no se ha rendido, porque el corazón no se ha rendido, porque hay un área, decimos, Señor, tú reinas todo, pero esto queda para mí. O porque no sometemos la carne, esas bajas pasiones, ese temperamento pecaminoso que nos lleva una y otra vez. David acá luchó contra su propio pecado. Si usted lee el Salmo 51, que es el salmo que él escribe después de este incidente, en donde él ora y pide restauración, él reconoce que su propio pecado lo arrastró a Betsabé, lo arrastró a caer. Hay batallas y conflictos que nuestro propio pecado y carne nos llevan una y otra vez por no sujetarla y porque el Espíritu Santo no está en dominio. Entonces identificar por qué está esta batalla. Malas decisiones, es mi carne que me domina. Tercer naturaleza de las batallas. Las que son circunstanciales. Las que vienen y uno no sabe por qué. Una enfermedad. A veces vienen, se despierta. Uno llevó toda una vida saludable, cuidándose, haciendo dieta, ejercicio, no yendo a los excesos, y a veces viene. Otras veces es causa de las malas decisiones de no cuidarse, pero a veces cosas que pasan. Ese día que te llama al trabajo y te dice que van a prescindir de tus servicios. Pero ¿cómo? Si venía todo tan bien. Las circunstanciales, las que uno no sabe por qué, pero están ahí. Y hay que enfrentarlas. Y hay que remangarse y decir, bueno, me quedé sin trabajo, ahora mi batalla es salir a buscar el sustento cada día para mi familia. Bueno, estoy enfermo, ahora confiar en el Señor y esperar en Él. Y no por ello dejar de cuidarme, hacer los chequeos, pero confiar que su mano milagrosa me puede sanar. Y no dejar de hacer aquello en lo que tengo que estar ocupado. Cuarta naturaleza de nuestras batallas, las que Dios envía. Hay batallas que vienen de parte de Dios directamente, hermanos. Y son para forjar nuestra fe.
son para forjar nuestra obediencia, son para forjar nuestra consagración. Como le dijo el Señor a su pueblo, estos 40 años que estuviste en el desierto, yo te llevé al desierto para ver qué había de tu corazón, si habías de obedecerme, si habías de caminar en mis estatutos. Hay batallas que Dios permite, pero tienen un propósito detrás, el forjarnos, forjar guerreros, hombres y mujeres de fe, para cuando otros atraviesen la misma batalla, nosotros tener una palabra, tener un consejo, tener una experiencia, un testimonio que compartir. Y la quinta naturaleza de nuestras batallas son aquellas que son producto de la etapa en la que estamos viviendo, y esas se llaman responsabilidades. Las que te mencioné, las responsabilidades de nuestra vida, las cosas en las que tenemos que estar ocupados, enfocados, invirtiendo tiempo, recursos. Elegir las batallas que uno quiere librar implica tomar decisiones conscientes sobre dónde enfocar mi energía, mis recursos, priorizando aquellos conflictos que realmente valen la pena pelear y evitando aquellos que solo nos desgastan y no nos llevan a ningún lugar. David tenía una guerra que era por conquistar el territorio que los enemigos estaban avanzando. Y dijo, hay otro que se puede encargar. Y no sabemos por qué razón David decidió quedarse en el palacio. No sé si era demasiada confianza propia, exceso de confianza. Quizás estaba muy cansado. Quizás pensó que otro podría hacerlo mejor que él. O que ya era una nación experimentada en batallas que el enemigo solamente se iba a intimidar. No hacía falta. Pero el no estar en el lugar que tenía que estar lo llevó a él a una derrota que podría haber evitado. Y te dije que la primavera, y quiero finalizar con esto, que la primavera en zonas bíblicas ocurre entre marzo y abril más o menos. Ahí inicia la primavera. No es el mismo calendario de este tiempo que el nuestro, no podemos dividirlo en los mismos meses. Era el mes de Nisan. Y entre marzo y abril, ¿qué es lo que acontece en nuestro calendario? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué feriado? Yo les voy a ayudar. ¿Qué feriado? ¿Qué semana hay? Que a veces cae en marzo y a veces cae en abril. Ah, Semana Santa. Carnaval. La semana de la cerveza. No. Semana Santa. ¿Qué pasó en Semana Santa? El Hijo de Dios, Jesucristo, dio su vida por ti y por mí en la cruz. ¿Por qué? Porque estaba enfocado en lo que había sido enviado. Él dijo, he venido a cumplir la misión o la tarea que el Padre me envió. Esta era mi batalla. Cuando él lo quisieron coronar rey porque había alimentado multitudes, él dijo, no. Esta no es mi batalla, esto no es lo que Dios me llamó. No me puedo distraer, no me puedo ocupar en esto. No puedo permitir que la opinión o la popularidad de la gente me diga lo que tengo que hacer. No he venido a esto, he venido a la cruz. Siguió adelante, el diablo lo quiso tentar, venció con la palabra, he venido a la cruz. Cuando él habló de su muerte, dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la doy y tengo poder para entregarla y para tomarla. Él estaba decidido, ¿por qué? Porque él estaba enfocado. Él tenía una temporada, 33 años de vida, pero esos 3 últimos años, él estuvo enfocado en que esa temporada tenía una sola batalla, una sola pelea, ir a la cruz. Morir por nuestros pecados y al tercer día resucitar y sentarse en trono de gloria. Jesucristo fue llamado el Hijo de David. ¿Saben de quién desciende Jesucristo? De David. ¿Y saben quién es la mujer de la cual desciende Jesús? De las esposas que tuvo David. De Betsabé. De este pecado que cometió David por estar desenfocado, casi 1000 años después, llegó el hijo de David, el descendiente de David, el rey de reyes y señor de señores, que redimió a David y a Betsabé porque vino a estar enfocado en aquello a lo cual el Padre lo había enviado. Mi hermano, mi hermana, enfócate. El Señor te dice hoy, volvé al frente,
Volvé al lugar en que tenés que estar. Si te estuviste distrayendo por cosas, por circunstancias, por lo que otros te decían, por lo que las redes te indicaban, por lo que la opinión de la gente te estaba queriendo llevar, vuelve al frente de batalla, vuelve a tomar las armas que el Señor te ha dado, vuelve a combatir en el lugar que el Señor te está pidiendo. Despojate de aquello que te distrae. Dice la Biblia, despojémonos del pecado. Eso es fácil de entenderlo, todo lo que es pecado, todo lo que contamina. Bien, pero la misma Biblia dice, Hebreos 12:1, despojándonos del pecado y del peso. El peso no son cosas que son pecado en sí, pero son cosas que aplastan. Son cosas que no te permiten avanzar. O el peso pueden ser distracciones, pueden ser enfoques desvirtuados. Despojándonos del pecado y del peso que nos asedia, corramos con paciencia hacia adelante, a la carrera que tenemos, a la batalla que tenemos que ir, al frente, donde tú y yo tenemos que estar, hermanos. Donde no podemos delegar a otros, donde no podemos esperar que otros hagan por nosotros. Al lugar que el Señor te llama, o te llamó, o te está diciendo, volvé ahí. Volvé ahí. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie?